Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes desde el estudio de grabación CDH-TV Durango. Como ya se han dado cuenta, a través de nuestras charlas, nuestras entrevistas, nuestros conversatorios, nuestras mesas de reflexión, estamos tratando con ustedes de seguir construyendo una cultura del respeto a la dignidad humana. Y bueno, yo sin más preámbulo quiero pasar a presentarles al licenciado José Manuel Calvillo Jacobo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Berenice. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, me siento honrado. Usualmente no suelo ser entrevistado y Bueno, pues. es un gusto poder compartir esta historia porque siento que es un poquito sui generis mi vida y claro que si tiene un impacto positivo sobre los demás, que espero y así lo sea, ¿por qué no? Te agradezco, ¿no? El agradecimiento también es de nuestra parte, de verdad que te abras desde corazón a compartirnos esa vida, ese caminar que bueno, definitivamente se ha topado con algunas dificultades, pero eso te ha transformado en el ser humano que ahora está acá. La verdad que es un regalo para este espacio que puedas estar. No, pues mil gracias y espero y pueda contribuir con gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que ustedes también del otro lado quieren saber quién es nuestro invitado de hoy, porque de pronto ahora la lente está en él. Queremos conocer sobre su vida, que nos platiques, por favor, de forma muy general, porque nos vamos a ir adentrando a cada detalle. ¿Quién es el licenciado José Manuel? ¿Cómo te defines? Ya, bueno, pues justo eso es una cuestión un poco difícil de describir porque siento que la definición como de quién soy pues puede ser muy trascendental. Siento que me defino como un ser humano que, de acuerdo a mi experiencia y siento que nosotros los seres humanos por lo general estamos condicionados a pensar que cualquier pensamiento que surja soy yo, cualquier emoción soy yo y me apego de una manera ahí como con cola loca y me creo el pensamiento y me envuelvo en historias y deseos. Entonces el proceso de descubrir quién es uno de una manera trascendental tiene que ver mucho con el desapego y con la observación de cómo todo esto que surge y desaparece y crea solamente un espacio de observación continua donde hay una paz. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de sus vidas, sus cuerpos han cambiado. O sea, yo ahorita tengo 48 años y mi cuerpo no es el mismo de cuando tenía ni 2, ni 3, ni 7, ni 20, ni 30. Justo aunado a que mi cuerpo ha cambiado, ¿verdad? También mis ideas y mis gustos. Yo les hago la alusión, si han podido observar todos esos cambios en su vida y ahora pónganse a ver qué es lo único que existe que nunca ha cambiado. Y si observan, lo único que nunca ha cambiado en ese proceso es el conocimiento de que siempre han existido. O sea, la sabiduría y la certeza que la existencia, desde que tienen uso de conciencia o tienen conciencia, ¿sí? Hay la certeza de que siempre han existido. Más allá de las etiquetas y las creencias y los gustos y sus cuerpos, y más allá de todo eso, lo único que existe es la existencia misma, que no está enmanchada por ningún concepto o ideología o creencia o concepto, soy mujer, soy hombre, soy mexicano, soy homosexual. O sea, nada de eso tiene que ver con eso. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Pues soy uno con el todo, por así decirlo. Esa apertura de conciencia obviamente ha traído una transformación a mi vida grandísima, ha hecho que mi vida gire 180 grados y me pone la circunstancia de qué puedo, o sea, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Crear inclusión, o sea, crear armonía, crear empatía, hacer que mi totalidad, porque ya no soy yo solo, sino yo estoy en una inter o codependencia, como le quieras llamar, en todos los sentidos con todo lo que me rodea, ¿no? O sea, yo no existo si no es a través del otro y el otro no existe si no es a través de mí. Por lo tanto, me importa el medio ambiente, me importan las personas, me importa que este mundo, sabes, que haya felicidad, me importa el bienestar no solamente de los seres humanos, de todos los organismos, porque hay una totalidad aquí de una manifestación divina, sabes, que simplemente no la vemos desde esa perspectiva y tenemos como conceptos, ideas ahí como que nos fragmentan y nos separan, ¿no? Es muy triste que en esta época, la verdad,
el ser humano no valga nada si no es a través de conceptos materiales, ¿no? Es O una sea, realidad. es una realidad tristísima que de todos los vehículos que existen en este planeta, ya deja tú el universo, porque no lo sabemos, pero en Sí, este claro. planeta de diversidad de billones y millones de seres tan sofisticados, nosotros portamos la gama más alta y aún así no le damos valor. Y no nos reconocemos y nos autodestruimos y ahí andamos complaciéndonos como a través, apegándonos a cosas para poder valer algo. Es triste, pero desde la mirada comprensiva de que el otro actúa desde la ignorancia, lo hace más entendible. Claro. Escuchándote, de pronto pienso que este pensamiento, esta descripción del ser, eh, la construiste a partir de un camino recurrido. Escucharte lo que nos compartes, que hoy lo visualizas de esa forma, es resultado de un proceso para verlo así. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese proceso? Sí, por supuesto. Primero que nada, voy a hacer una alusión porque en este proceso, ¿verdad? Les quiero aclarar que yo no he construido nada. Honestamente, ¿quién soy yo para construir algo? Creo que todo se va dando en el camino. Lo único que les puedo decir es que para que la conciencia, por decir eso, se manifestara en este cuerpo y llegara a esa apertura de conciencia, pues suavemente les voy a decir la fórmula, demasiado sufrimiento. O sea, Eso mucho es, sufrimiento. En pocas palabras, es ver como, es ver el sufrimiento con otra mirada, ¿verdad? Es ver que nacer de una manera, que yo, bueno, ahorita voy a hablar de mi proceso de vida, pero bueno, sí ser una persona como muy diferente y tener toda una cuestión de percepción de la vida y nacer quizás en ambientes como muy duros y ser un marginado, porque siempre me he considerado una persona marginada, y gracias a Dios, porque si no, jamás pudiera haberse dado esta gestación, ¿no? Ha dado pie a buscarme, a buscar en realidad algo que le dé sentido a mi vida y ha hecho pues que a través de mucho buscar, de mucho soltar cosas que no me sirven, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho padecer, pues poco a poco se dan estos procesos donde la luz se revela, donde se abren los portales para descubrir como estos procesos de quién soy, ¿no? Pero la clave es, a quien quiera que le pregunten que esté como en una cuestión de conciencia espiritual, es ¿qué te lleva a buscar procesos espirituales? ¿Qué te lleva a buscar como un sentido de vida? Pues un sufrimiento interno. Y eso hace que el sufrimiento tenga otra mirada. Es como un foco rojo y me ha llevado a buscar en los confines del mundo y a soltar empresa, pareja, dejar toda mi vida atrás, familia, buscar abajo de las piedras. He estado en terapias de todo tipo, me he metido hasta en la selva amazónica con chamanes peruanos y internado por bastante tiempo en procesos de ayahuasca. He tomado psicología de todo tipo, psicoterapia, psicoanálisis. Y bueno, a final de cuentas todo esto me llevó a India, Ajá, ¿sí? sí. En un proceso muy duro después de ayahuasca. Bueno, voy a regresar un poquito para entender un poquito mi vida. Yo nazco en el seno de una familia, pues ahora sí que vamos a decir de clase media, media alta, conocida aquí en Durango, de un padre pues muy arraigado, como de tradición muy arraigada, Ok. ¿sabes? Con una estructura mental que podemos decir como muy misógina y muy narcisista y muy macho, pues una persona así, ¿no? Y una madre muy amorosa, pero un poco sumisa. Entonces, y yo pues nazco obviamente como con un niño muy diferente, porque bueno, más allá de mi sexualidad, que la tengo que hablar aquí porque es justo lo que vamos a, o sea, soy una persona homosexual, pero más allá de la homosexualidad, una persona muy sensible, ¿no? Desde niño. Entonces, la violencia de mi padre, esa fuerte, siempre desde muy niño la sentía como muy, la repelía, ¿no? Entonces, un padre que me forza a hacer cosas, tenía ranchos y que súbete a los toros y que jinetea y que jaripea y procesos de mucho, de forzar, ¿no? A algo que yo no sentía que era. Entonces es un sometimiento y encima creo que escuchar como cuando empiezas a tener conciencia, porque fue un niño como que la conciencia se despertó
muy temprano y sabía que algo de mí no estaba bien, ¿no? Y que más allá de mi sexualidad había que algo no estaba bien. Y entonces escuchar a mi padre que si él un día tuviese un hijo homosexual, lo iba a colgar del pino más alto de la sierra, y escuchar hablar tan mal de los homosexuales, ¿no? O sea, eso lo que creó en mí fue como una desvalorización. Okay. O sea, como una... Es que eso es lo más triste del ser humano cuando es marginado, porque lo que sucede es que cuando tú no perteneces a la normativa, que eso es lo que he estudiado mucho, lo he visto, es que entonces se crean procesos de odio interno, porque no hay aceptación, y el ser humano es como una planta. Para que uno crezca saludable necesita amor, aceptación, cuidado y cariño. Eso es una ley que se requiere para cualquier organismo, o sea, no hay de otra. Vivo, un ser vivo, una plantita riega y así lo mismo, un arbolito, lo que quieras, si no, no nace. Entonces, cuando tú perteneces a una marginalidad de la cual es muy repudiada, se autogestiona una falta de inseguridad, un autoodio y autosabotaje, ¿sí? Por eso es bien interesante en las comunidades donde es mucho el repudio a esas comunidades, ¿me entiendes? Cómo estas personas por lo general tendemos a ser como muy rebeldes, ¿me entiendes? Un poco agresores, porque es tanto como es tanto, duele tanto no ser aceptado, ¿me entiendes? Y sentirse humillado, sobajado, con vergüenza. Es una persona que no se puede amar a sí mismo y no se puede aceptar. Es muy difícil que salga adelante en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, pues crezo en ese familiar, ya te imaginarás, con mucha violencia. Y bueno, cuando tengo 17 años, mi hermano mayor es asesinado. Entonces, imagínate, también un drama familiar, con una temática de mis padres que se pelean constantemente, muchas separaciones, hay mucha inestabilidad emocional, hay muy poco apoyo de parte del padre, o sea, una situación inestable. Gracias a Dios, y ahora no me estoy victimizando de eso, agradezco y amo a mis padres, y ahorita tengo una relación hermosa con cada uno de ellos, pero sí, eso es lo que sucedió y lo que se gestó en ese determinado momento. Entonces, cuando mi hermano muere, yo por fin me libero y me voy a Estados Unidos a estudiar, saco una beca, y fue un detonante porque ya había despertado mi sexualidad. O sea, a los 14, 15 años asomé la cabeza, te digo, tengo 48 años, te hablo como en el 80 y tantos, que no había nada, o sea, no había ninguna información, o sea, era como que la única posibilidad de la homosexualidad era la persona, un trans, que o como ahora se conoce, ¿verdad? Que cortaba el pelo, y era así como algo que yo no tenía ninguna identificación, me sentía muy solo, muy abandonado, no podía compartir esto con nadie, me forzaba a tener, ¿sabes?, como relaciones con mujeres cuando no había o sea, era una inseguridad, una incertidumbre horrible. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos, obviamente como empiezo un proceso de aceptación, pero no podía, me quise suicidar varias veces. O sea, es que era horrible porque está tan dañada la imagen, ¿me entiendes? Que está tan repudiado el concepto que ¿cómo me voy a permitir ser esto? Fue un proceso muy duro. Gracias a Dios no lo hice. Y bueno, pues los años ahí, duré 8 o 10 años en Estados Unidos, lo cual yo agradezco tanto porque me dio muchísimo. Me dio la oportunidad de conocer la comunidad LGBT en Estados Unidos, ¿me entiendes? De una apertura mucho más amplia, de poder explorar mi sexualidad, de poder conocer gente como yo. Y poco a poco fui entrando en un proceso de aceptación. Y creo que sigo en un proceso de aceptación. Eso creo que nunca ha acabado, ¿me entiendes? Es un constante, ¿no? Pero a lo que voy ahorita es que, bueno, no me quiero desviar mucho del tema y voy a tomar esto del LGBT. O sea, lo que me ha llevado a este punto, que yo pueda estar aquí cómodo y hablando de este tema, es justo que ese proceso de aceptación ha sido continuamente, ¿me entiendes?, como explorado, reevaluado, y en un proceso de meditación por un mes que me aventé en silencio, ahí vi, fíjate, una parte muy importante de por qué había vergüenza de ser homosexual. Porque desgraciadamente la normatividad masculina hace que la homosexualidad sea como una cuestión femenina, y lo femenino es débil. Sí, ¿sí? Ese es el constructo social. Entonces, cuando yo caí en esa cuenta, era como una vergüenza, porque yo no quería ser femenino, porque era símbolo de debilidad, por toda la construcción. Entonces fue así como que, wow, como que se me cayeron todos los amarres, ¿sabes? O sea, siempre en mi vida intenté ser masculino,
porque por esa estructura, o sea, no que me te permitía exigían hacer, llevar. exacto, porque era así como que yo mismo, o sea, no había caído en cuenta, entonces con las personas femeninas no me gustaba, no me atraía, ¿sabes? Era hombres femeninos me refiero, Sí. ¿sabes? Y cuando caí en cuenta, ¿me entiendes? De, wow, o sea, esta es una condición totalmente errónea, ¿no? De debilitar a la parte femenina cuando, Dios mío, en mis procesos de conciencia, de apertura, si hay un Dios manifestado de una manera más clara, es en la maternidad, Dios mío, mi vida. O sea, es algo que yo me canso de repetir. ¿Dónde se gesta el amor incondicional más grande en todos los seres? En la madre. Entonces, si Dios existiese en un plano Terrenal, ¿no? divisional, por así decirlo, o binario, como le llamamos ahorita, de división de blanco y negro, pues se gestaría en la mujer. Porque solo la mujer cuando pare, por así decirlo, se le innatamente explora ese amor incondicional. Entonces, fíjate nada más, ahí está la divinidad. Entonces, ¿cómo es posible que esa parte, que es la más grandiosa, ¿me entiendes? Que tiene todo el poder de crear, de cuidar, de proteger, ¿sí me entiendes? De amamantar, de todo esto tan hermoso que se requiere para la vida misma, sea considerada una debilidad y un símbolo de bajeza. Y históricamente fue repudiado, O sea, es lo que te digo. Entonces, excluida. ¿me entiendes? Entonces, lo terrible de la venda con la que estamos en la sociedad, o sea, de lo ignorante, en la oscuridad en la que, o sea, estamos en el siglo XXI y todavía estamos como en las cavernas, Dios mío, ¿me entiendes? Estamos perdidos en conceptos, en ideas, ay, porque así me dijo mi abuelita, entonces mi poder de discernimiento jamás lo uso. Entonces, esa sociedad, desde esta óptica que tú no la compartes, Ajá. pues está muy limitada. Estamos muy limitados y llenos de muchos prejuicios que da como resultado lo que hoy tenemos como sociedad y las dificultades a las que muchos grupos, en específico con circunstancias como es la diversidad sexual, se han enfrentado y ha costado vidas. Ha costado circunstancias terribles hacia esos grupos en específico. Exactamente. Y bueno, vamos a tocar ese tema porque tengo 8 años, bueno, viví 8 años en India, ¿Sí? conocí a mi maestra y entré en un proceso de haber tenido una empresa, ser empresario y X, pero de sentirme tan insatisfecho, ¿sabes? O con una vida muy privilegiada que tuve, gracias a Dios. O sea, tuve la oportunidad. Vi que muy joven comenzaste tu negocio. Muy joven comencé un negocio, fui autónomo, me desarrollé, tuve la capacidad de estar en Estados Unidos, viajé por todo el mundo, me aventé un año en bicicleta por todo el sureste asiático. Wow. O sea, he tenido una gama, gracias a Dios, muy amplia de poder, hablo varios idiomas, ¿sabes? Y he tenido parejas hermosísimas y aún así llegó un momento de mi vida que con todo ese lujo y con todo lo que te esperaba la vida y tener una empresa exitosa, y vivir en México, una zona súper bien, y tener con los amigos que la sociedad te dice que los debes tener y sentirte tan vacío, o sea, tenerlo todo en charola de oro y decir, ¿qué me pasa adentro? Y decir que estoy tan vacío, la verdad, y poder empezar a buscar hasta llegar un momento en tener que soltar todo, ¿no? Y eso me llevó obviamente a India, ¿verdad? Donde encontré mi gurú o mi maestra espiritual, quien me llenó de un amor incondicional, bueno, que no puedo describir. Pues los últimos 8 años 10 años me he dedicado a servir. Entonces, regreso por pandemia, tuve una situación de crisis fuertísima mientras apoyaba a un grupo, bueno, los nepalíes son como los mexicanos cuando se van a Estados Unidos para India. Entonces, en Nepal pueden venir a trabajar a India. India es un país mucho más rico que Nepal. Entonces, ellos vienen y pueden trabajar, ¿me entiendes? Y durante el COVID, pues Nepal cerró sus fronteras, ellos no pudieron regresar, se quedaron atrapadísimos y los veías en una situación precaria. Y cuando por fin nos dejan salir a la calle, pues yo con mi condicionamiento de servir y la empatía que te nace ver a las personas así, pues rápidamente organizamos un grupo y por gracia divina recibimos muchos fondos, ¿me entiendes? Y pudimos apoyar, y soy una persona muy intensa, y cuando me entrego algo, no me detiene nadie. Entonces, gracias a Dios, Dios me puso un grupo bellísimo y pudimos rescatar 300 personas, meter abogados pro bono para reestructurarles sus sueldos, darles casa, comida, y después repatriarlos, abrir como una línea
una línea de comunicación con el Departamento de Migración de Nepal y abrirles una puerta para regresarlos a su casa. Fue un proceso que yo lloraba, o sea, la verdad, al final era como una gracia divina. Y luego justo cuando ya repatriamos a toda esta gente, pues la gente del pueblo conocía y entonces tú sabes, India tiene unas castas de diferencias sociales terribles, entonces la gente más marginada es muy, muy maltratada y me empiezan a buscar con cuestiones físicas de problemas de salud durísimos, entonces empiezo a juntar fondos y empiezo a gestionar las hospitalizaciones y obviamente a interferir para que los traten bien porque son considerados muchos de ellos como escoria ante el estatus indio, entonces estar como siempre, sabes, como al frente y procurar que tengan un tratamiento digno. Entonces eso me llevó a pasar mucho tiempo en hospitales y yo siempre... Eres un defensor de los defensor, derechos pues, humanos. No sé qué sea, pero bueno. Sí, y total claro, que lo me dio eres. un COVID ahí, que Ajá. yo pensaba que nunca me iba, porque yo ni creía en eso y andaba ahí así como sin tapabocas y me dio un COVID que no te quiero ni platicar y como en ese tiempo no había todavía mucha información y India tenía las puertas cerradas, me querían llevar a un gueto de puras gentes llenas de COVID y aventarme ahí y gracias a Dios que yo me entregué ante la experiencia y la combi esa, que era como una combi de la Pedrera, no quieras ver más, no era ni una ambulancia, estaba llena y no me dejaron subir en ese momento, entonces me quedé en mi departamento y gracias a Dios, después de mucho pelear y que la Embajada de México me dejó en el piso ahí, fue terrible, eso es algo que el Consulado de México estoy muy molesto porque me dejó en el piso totalmente, no me defendió y tuve que gestionar por otro lado, ya muy enfermo, para que me dejaran hacer un aislamiento en casa, que apenas había salido una semana una ley donde si tenía las condiciones adecuadas, como 2 cuartos, 2 baños, una persona que estuviera contigo 18 días sin salir y sin tener COVID, imagínate, lo podías tener. Entonces, gracias a Dios, una amiga de mi ashram, que estaba conmigo también atrapada en el norte de la India, donde fue donde nos quedamos, gestionó todo y por fin me pudo gestionar la estancia en casa. Y justo cuando traen a la persona, que yo alquilé un departamento contiguo para que yo no quería tener a esa persona en mi casa, ¿cómo la iba a meter? Y solo porque necesitaba dinero esa persona, no quería exponerla al virus, ¿sabes? Entonces logré, gracias a Dios, pues se logró que se pudiera rentar el departamento al lado para que esa persona estuviera ahí y por medio del balcón comunicar cualquier cosa. O sea, el otro día de su llegada, que yo ya no dormía y estaba terrible, estoy leyendo así en mi hamaca, viendo el Ganges, y de repente me empiezo a desvanecer, pero horrible, o sea, como si me desmayara, pero empiezo a sentir que la energía se me va así por los dedos, terrible, y entro en un proceso de muerte. O sea, de sentir que se me da la vida, no logro ni agarrar el teléfono, quiero gritar, no me sale la voz, y solamente me arrastré, quise levantar los pies pensando que se me había bajado la sangre, pero nada, o sea, la oxigenación, ¿cómo sí, está? y como yo no sabía nada y como no había, yo no me quise meter o sea, no sabía nada, nadie me procuró medicina y nada, gracias a Dios mis amigos me llevaban comida y cosas así básicas. O sea, de tratamiento nada. Nada, vitamina C y zinc que me llevaban, pero ningún tratamiento, entonces yo no sabía la verdad, yo no me quise enterar del COVID, yo me dediqué a rescatar gente y no me quise meter en estas cuestiones pandémica, ¿sabes? ¿Para qué me hacía tanta maraña? Entonces, no tenía conocimiento de nada, la verdad. Entonces me estaba muriendo y tuve un proceso de muerte, o sea, en el cual sentía miedo, me estaba yendo, recuerdo, ya me estaba yendo, me vino a la cabeza así el pensamiento de mi madre y dije, híjole, no les había dicho nada a mis padres, ni a mi familia, a nadie, ¿sabes? No les quise compartir porque se iban a abrumar mucho y no quería preocuparlos, estaban en México, no se podía viajar, o sea, ¿qué ganaba con decírselos, no? Eso era terrible. Entonces me lo guardé. En ese momento dije, mi madre, es que si yo muero, este cuerpo que no importa, que lo van a enterrar, lo van a quemar, mi madre no va a tener ni idea de dónde estoy, se le van a bajar las defensas, se va a entristecer terrible en medio de una pandemia, y qué horror, pobre de ella, y se puede morir de COVID. Entonces como que en eso, como que me llegó un aire así, y entonces ya empecé, ya escuchaba a lo lejos que alguien me hablaba, y justo era mi cuidador que estaba tratando de abrir la puerta, pero estaba cerrada y me decía, ya está la ambulancia aquí abajo, ¿sabes? O sea, como que me vio ahí y ya llamó la ambulancia, pero tenían miedo de subir. Entonces, pero yo no sé, por el contagio. Y yo también dije, es que no pueden entrar, porque lo que menos quería es contagiar a alguien. Y este departamento está lleno de COVID, o sea, no voy a exponer a nadie. Yo no sé, o sea, la verdad es que no estaba prestado a morir en ese momento. Es que no sé cómo me arrastré, abrí la puerta, les hice a un lado, me arrastré, no sé, empecé a tomar aire, bajé las escaleras y justo cuando llegué a la ambulancia algo me dijo, no te subas, y aunque me estaba así como en proceso de respiración, me bajé de la ambulancia y me regresé a mí como pude.
Sí, Sí. y tuve una semana de conatos así, de que me moría, no me moría, se me iba el aire, no me moría, o sea, terrible. Entonces eso provocó una, una psicosis, ¿sí me entiendes? Te mueres, Claro. no te mueres, o sea, muy terrible, una necesidad de afecto muy grande. Aparte, fui como muy señalado, porque imagínate, llegó la ambulancia por mí y ahí todos me señalaban y tomaban videos, o sea, era como esa Se está marginalidad, como si muriendo y fueras un no quiere criminal. subirse No, pues simplemente desde antes, desde la primera vez que fueron por mí, que Ajá. como que todo el mundo sabe y llegaron y ¿sabes? Ya ves, la vez que te dije que llegaron por mí, que no hubo espacio para mí para subirme, que me llevaron al gueto, Ok. desde ahí ya me sentí muy señalado, entonces te sientes muy sucio. O sea, yo creo que es un proceso de marginación terrible, la verdad. Agradezco haberlo vivido porque me imagino lo que ha de ser esas personas que tienen una enfermedad, ¿sabes? No sé, como Terminal. el virus del SIDA cuando era mortal y todavía tenemos esa concepción. Te hago un espacio para hacerle saber a la gente que eso ya no sucede. Claro, Entonces, claro. te digo, entonces, pues ya, regreso a la vida, pero quedo muy afectado emocionalmente, físicamente y me regreso a México. O sea, en cuanto me dan de alta, y bueno, Dices, pues me voy de pues aquí ya, a ver ya a es, mi o sea, familia. está un afecto, no sabes la necesidad de afecto que necesitaba, ¿no? Sí. Entonces, pues regreso a México y justo, pues ahí no termina, sino que empiezo a curarme y luego me operan de la espalda y así, y me la pasaron en rehabilitación, pero en el Inter, pues con esta necesidad de servir, que es una condición, pues ahora volteas a ver a tu familia, que tus papás ya están grandes, que hay muchos problemas familiares y a resolver y a meterte de lleno, ¿no? Entonces ha Ayudar. sido como, ahora me enfoco en mi familia y obviamente la gente que me toca alrededor, ¿no? Y en ese ayudar, estoy viendo una serie, de repente vi una serie que se llama Cold Sale del Closet y es un chico americano que es un futbolista de fútbol americano. Y la verdad, cuando veo esa serie y su proceso de salir del closet, me empoderó bastante. O sea, la verdad, algo de mí todavía sentía vergüenza, ¿me entiendes? Ok. Pero, o sea, digo, siempre fui muy abierto y todo eso, pero si algo de mí todavía estaba como, a ver, al ver esa serie me empoderó, la verdad, o sea, me llegó un empoderamiento y bueno, entonces empecé como a meterme en esta onda de activismo y conocí a Alan Espinosa de la O, Sí. que fue el coordinador de la campaña de Patiflores. Patiflores es muy amiga mía, bueno, somos desde toda la infancia, muy conocidos. Su familia es muy amiga de mi familia, o sea, nos queremos mucho. Y en la compañía, un cierre de campaña, y ahí conocí a Alan, y me platicó, entonces dije, yo quiero apoyarte. Yo sé lo que sufre una persona marginada, o sea, la comunidad trans no sabe lo que sufre y es gente tan valiente que se atreve a ser ellos mismos. Entonces, yo hago un llamado a la sociedad que, ¿cómo puedo hacer que la gente sienta empatía? Porque yo creo que todos tenemos algo de marginalización. Hay algo en nosotros de los cuales nos avergonzamos de nosotros mismos. Por favor, les pido, toquen esa fibra y véanlo de una manera más grande. ¿Cómo sería sus vidas si ustedes fueran una persona que siente que su cuerpo no es el adecuado? O sea, olvídense ya de la homosexualidad, pero una persona trans, ¿sí? Que siente que nació en el cuerpo equivocado, que no alude con lo que esa persona es, y para sentirse feliz tiene que, ¿sabes? Como transformarse completamente, y como todo hay un prejuicio ante eso, entonces lo que ha de padecer esa persona, yo mis respetos ante la comunidad trans, dentro de toda la comunidad LGBT, me parece que es, para mí, mis respetos ante esos seres, porque la verdad se necesita una fuerza, ¿sabes? Una fuerza de ser fiel a ser uno mismo. Y eso es algo que muy pocas gentes tenemos. Ser fiel a lo que uno es, porque esa es la manera de ser más íntegra y más apegada con la esencia de uno. Ese mensaje es muy, muy interesante, el transformar las posiciones y entonces entender lo que el otro está viviendo. Yo creo que esto toma de la mano muy bien pues los valores en los que se basan los derechos humanos, los valores como la solidaridad, la dignidad, la justicia, la paz. Creo que exacto, en esas partes que, bueno, pues ya nos diste tú los elementos con los que si buscamos ser más amorosos, más pacientes, más tolerantes, pues vamos a caminar hacia la construcción donde el respeto a la dignidad humana sea una realidad para todos y todas. Y les quiero, además, un ejercicio que les quiero proponer que es muy sencillo, ya se no puede ir y servir a alguien, simplemente cuando van manejando, cedan el paso a alguien y vean lo que sucede. Vean la respuesta del otro cuando cruza y les hace, ay, mil gracias, y les regala una sonrisa. Vean lo que produce esa sensación. Ustedes no saben si una persona está a punto de suicidarse y se siente tan sola, porque en este mundo donde todo el mundo está ahí
está como ensimismado, ¿verdad? Hay miles de personas a punto de suicidarse. El hecho que ustedes le regalen la mirada al otro y una sonrisa puede salvar una vida. Que alguien se sienta visto, que alguien se sienta de verdad, una simple sonrisa puede cambiar muchas cosas. Los invito a hacer ejercicios muy simples como esos. Sálganse de ustedes, volteen la mirada hacia afuera un poquito. Así, acciones tan sencillas, Berenice. Gracias. Bueno, pues ahí está el mensaje. Me lo llevo yo también. Yo creo que todo el equipo de aquí de CDH-TV Durango, si nos llevamos esta tarea tan básica y tan sencilla que no nos quita absolutamente nada y nos puede dar muchísimo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu voz, tus palabras y bueno, pues esa energía tan bonita que le dejas a este estudio. Hombre, el agradecimiento es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor, de verdad, y me siento muy, muy, muy halagado de poder estar aquí, de poder compartir esto con ustedes y espero a alguien le resuene y les ayude a tener una perspectiva diferente en sus vidas y les cree una sonrisa y una esperanza de que hay otras formas de vivir, que no necesariamente son las condicionadas y que no le tengan miedo al sufrimiento. Vean la parte positiva. Así es. Bueno, pues ahí está. Les agradezco, sigan atentos en CDH-TV Durango a través de las redes sociales de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, Berenice, gracias.